ISAN, y el Instituto Transformación Digital para el Desarrollo, realizaron la conferencia denominada, Gobernanza e Institucionalidad para el Desarrollo Digital, donde se vieron si los instrumentos institucionales actuales, tanto en el sector público como en el privado, son suficientes para lograr un adecuado desarrollo digital de nuestro país. A continuación, veremos un resumen del evento por nuestro portal TV. Hablar un poco de gobernanza e institucionalidad para el desarrollo digital. Cuando me plantearon el título, la primera pregunta que me hice fue, para el desarrollo digital, el para qué del desarrollo digital. O sea, uno podría hablar del desarrollo digital a nivel económico, el desarrollo digital, como se hablaba antes, para lo que es la continuidad operativa para la resiliencia del gobierno o de las instituciones del país. Hay muchas dimensiones sobre las que trabajarlo y sobre eso que quería hablar, el concepto, digamos, multidimensional del desarrollo digital, todas las alternativas que se puede tener en ese caso. Contarles, porque a veces es más fácil contar cómo se generó una institucionalidad, cuáles fueron las preguntas y las decisiones que nos fuimos haciendo durante el tiempo, en el caso de Uruguay, y después un poco hablar más en general de lo que son las buenas prácticas que a nivel internacional existen en el mundo. Les hablaba de las múltiples dimensiones, ¿no? Y una de las alternativas de desarrollo digital o de transformación digital que uno se puede proponer es decir, bueno, tengamos transformación digital en todas las dimensiones, seamos una nación digital. La palabra nación digital se empezó a utilizar mucho, asociado en particular al ejemplo de Estonia. Estonia es un país chiquito, que tuvo la buena y mala suerte, digamos, de tener que armar toda la burocracia de cero cuando se separó de la Unión Soviética. Y en base a juventud y a falta de burocracia, lo hizo todo digital. Entonces, ese país digital, digamos, cuando define lo que son las naciones digitales, dice, es un lugar donde todo lo hacemos digital, salvo medio en chiste o medio gracioso, medio en serio, salvo casarse o divorciarme porque queremos ver las caras de las personas que están tomando esa decisión. Pero en general es un lugar donde hay alta conectividad, hay un desarrollo fuerte de la industria, hay una lógica, digamos, de disponibilidad masiva de trámites y servicios digitales, donde la educación se puede hacer desde la casa, donde todo lo que es la historia clínica digital está disponible para todos los ciudadanos. Y si se quiere, el concepto es un concepto de amplitud en las dimensiones y de extensión en la implantación de cada una de esas cosas. Ese concepto, digamos, de nación digital como meta, de alguna forma fue lo que nos propusimos nosotros, cuando allá por los comienzos de Uruguay, dijimos, bueno, ¿qué queremos de Uruguay? Bueno, queremos que sea una nación digital. Y el Uruguay hoy, digamos, tiene todos los hogares que tienen un teléfono, tienen internet, por definición, y 50% más están con fibra óptica, o sea que tienen banda ancha de altísima calidad y a precios competitivos, y se trabajó mucho para no estar dependiendo de la conexión que históricamente era solo de nuestros vecinos de Argentina y de Brasil, con lo que tenemos cables, digamos, que se trabajaron asociado con Google directo hacia Estados Unidos también. Uno de los proyectos, digamos, emblema es el One Laptop per Child, implantado en Uruguay, se implantó a nivel nacional. Todos los niños tienen computadora desde las edades más chicas y hasta el ciclo más, digamos, son 12 años de ciclo escolar y de educación media.
Todas las escuelas están conectadas con una conectividad de banda ancha que permite la teleeducación, y ahí es donde se implantan cursos de inglés que los dan profesores que ni siquiera están en Uruguay, donde hay talleres de robótica y programación para los chicos. El planteo, digamos, de equidad que supone la lógica de darle un instrumento de conectividad. La lógica de equidad, quiero explicitarlo, también se dio para que los chicos tuviesen conectividad gratis, no teniendo que caminar más de 200 metros de su casa. O sea, cualquier pequeño pueblo de más de 500 personas tenía una estructura de Wi-Fi extendido que permitía que o en una plaza o en algunos lugares públicos se pudiese acceder a Internet. A los jubilados también se les dieron tablets. Un poco la lógica o el nombre con el que nosotros definimos toda la estrategia se llamaba transformación con equidad. Era transformación digital con equidad. O sea, la idea era, tenemos que incluir a todos. Tiene que ser un instrumento de inclusión. Todos los uruguayos con historia clínica electrónica, que es una forma de hacer que no estemos segregando lo que es la atención clínica entre los que están en el interior, están en Montevideo. Históricamente, en Uruguay, los centros especializados estaban en un radio del obelisco de Montevideo, en un radio de 5 cuadras. Uno podía hacer un círculo de unas 5 o 6 cuadras alrededor del obelisco y hubiese encontrado los centros de atención de tercer nivel más importantes del país. De esa forma se acerca a lo que es la salud a la población, digamos, que está más lejos. Fuimos de los primeros en trabajar en determinados marcos jurídicos que hoy es claro que son prerequisitos para muchos de los elementos de la transformación digital, en lo que es privacidad, ciberseguridad, acceso a la información pública, la validez jurídica de lo que es todas las transacciones que se realizan en el marco, digamos, digital, todos los trámites en línea, toda la interacción, digamos, de los ciudadanos con el Estado en línea, la posibilidad de tener todos los servicios, acceder a todos los servicios desde una identidad única, o sea, el doble elemento de lo que es la autenticación y de lo que es la firma electrónica, para que el trámite se pudiese hacer 100% digital, la disponibilidad en todas las cédulas de identidad para los mayores de firma electrónica incluida en forma gratuita. Piensen que Uruguay es un país de 3.400.000 personas, o sea, se distribuye su identidad a todas las personas. Pero el desafío era un poco más grande con las vacas, con el ganado. Tenemos 12 millones de vacas y le pusimos un chip también en las orejas, de modo que tenemos trazabilidad en el ganado como una forma, digamos, de dar valor agregado en información. Cuando se vende carne en Europa, pueden saber la trazabilidad y entender todo ese, de dónde viene, cómo fue alimentado, digamos, el ganado del cual surgió ese corte vacuno que se está comercializando en ese supermercado. Y si miramos a Uruguay hoy por los indicadores, bueno, en el indicador de las Naciones Unidas de Gobierno Digital estamos detrás de Estados Unidos, después sigue Canadá y otros países. Estamos primero en el indicador de desarrollo digital de la UIT, y bueno, digamos, podemos seguir un poco con el tema de indicadores. Tuvimos la suerte de ser invitados a integrar el grupo de Naciones Digitales, que es un grupo hoy de unos 10 países que comparten desarrollos líderes en lo que es desarrollo digital, que comparten esa visión de llegar a una transformación digital tal que genere, digamos, el poder decir que nuestro país es de alguna forma una nación digital o que está cerca de serlo.
Así que bueno, lo que quiero contarles es el camino. ¿Cómo llegamos a ese hoy que les contaba recién? ¿Cuál es el camino con el que llegamos a eso? Y para eso tengo que ir para atrás varios años, 15 años, al año 2005. Estaba terminando lo que es la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. La Cumbre Mundial de Sociedad de la Información, creo que si lo sintetizase diría que hace 20 años fue explícito que se venía con Internet algo que implicaba la transformación digital en el mundo y que había que discutirlo en un contexto multidimensional, o sea, desarrollo de infraestructura, desarrollo de capacidades, desarrollo de políticas públicas, inclusión de todos los sectores. Ya no se podía pensar en que el gobierno podía hacer todas las cosas solo, sino que tenía que tener otros actores que estaban mucho más imbuidos de la problemática y que podían ser actores importantes a la hora de definición de las políticas o de los planes de acción que tenían que surgir. Eso pasaba en el mundo. En ese momento, si se quiere, se juntaron muchísimas voluntades para tratar de generar determinadas buenas prácticas sobre lo que era, digamos, la proyección y los planes de acción que se deberían incentivar o promover tanto a nivel regional como en cada uno de los países. De ahí surgió, entre otras cosas, las agendas regionales. Primero fue en Europa. Europa ayudó a que Latinoamérica tuviese su propia agenda, y en cada uno de los países. Y si lo hablamos en Uruguay lo único que había eran iniciativas aisladas, no había una lógica, digamos, holística, una lógica que pudiese tener una visión general sobre el tema. Habían cosas que se había avanzado y bien, había una industria de las tecnologías de la información que exportaba y mucho y era reconocida internacionalmente. Había una buena infraestructura de telecomunicaciones y casi paro de contar en lo que había. O sea, había millones de problemas, había inequidades en lo que es el acceso a la tecnología, no había un marco legal ni por cada uno de los verticales, ni con una visión holística de lo que había que hacer. No había desarrollo de gobierno digital, no había desarrollo de lo que es ciberseguridad, no había desarrollo de muchísimas de las dimensiones que hoy parecen básicas cuando uno habla de lo que estamos hablando. En ese momento hay un cambio en las autoridades del gobierno. Las nuevas autoridades conformaron un grupo de estudio para ver qué es lo que había y encontraron 3 unidades que estaban funcionando con distintos cometidos. Uno era la Comisión Nacional de Informática, que trabajaba en lo que es rectoría de TIC. Otro era Uruguay en Red, que tenía lo que era la agenda digital del país. Y otro era el Centro para la Reforma del Estado, que hacía proyectos aislados de transformación digital. Todos ubicados dentro de Presidencia, todas iniciativas que habían crecido y cuasi muerto cuando se fue el gobierno que las había creado. O sea, había un problema enorme de sostenibilidad de esos proyectos con los cambios de gobierno. No tenían la consistencia ni la fuerza institucional para tener continuidad primero y para tener, digamos, la capacidad de enforcement más allá, digamos, de la sostenibilidad. Así que el primer tema que decide este grupo es decir, bueno, juntemos esos 3, no sé cómo llamarlo, los despojos que quedaban de esas 3 instituciones, para decirlo así, juntémoslo en una institución que sea más fuerte y que tenga la capacidad de tener sostenibilidad,
ya estaban, pero reforcemos el rol de estar dentro de lo que, el equivalente dentro de Uruguay de lo que es un ministerio de presidencia, pero hagamos que tenga una institucionalidad sustantiva, no que sea una iniciativa aislada. Definamos una unidad ejecutora con presupuesto propio, con capacidad de contratación de gente, que tenga volumen, que tenga peso específico. Así que a fines del año 2005 nace AGESIC con una única frase en el presupuesto nacional, el presupuesto en Uruguay se hace cada 5 años, que decía: créase la Agencia para el Desarrollo del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información, tomando los cometidos e integrando todos los proyectos de la CONADI, Uruguay en Red y el Centro para la Reforma. Así que nacimos desde el origen con un desafío que fue dar coherencia a todos esos 3 proyectos que estaban ahí, o sea, ponerle una lógica más amplia, darle sostenibilidad institucional al tema, entender desde el diseño la multidimensionalidad, digamos, que implica todo lo que estamos hablando, y lo que venía de los cometidos que se estaban heredando, y prepararse institucionalmente para entender que el horizonte es móvil. En los temas que estamos hablando, todos los días hay un tema nuevo, todos los días se está avanzando, y que tenemos que saber, digamos, adelantarnos a ese futuro. Oh, perdonen. Fui demasiado rápido hacia el futuro, entonces en este caso fui al final de la presentación. Si hablo de los temas de sostenibilidad, bueno, en ese momento me contrataron para armar esa institución. Se lo quiero comentar como lógica, o sea, ¿qué lógica tuvimos para darle sostenibilidad? Fue varias. Uno fue que todos los instrumentos legales que se pudiesen crear, se creasen. Entonces, no solo fue la institucionalidad legal que se le hizo a GESIC, sino cada cometido que se iba creando, se generaba una institucionalidad importante asociada con él. Si tomaba un cometido de ciberseguridad y teníamos que hacer un CECIR nacional, un CERT, bueno, eran nuevos cometidos legales que ataban la institucionalidad y le daban continuidad. Muchos de los temas, digamos, estuvieron asociados, por ejemplo, a temas que no encontramos en ese momento un lugar mejor que institucionalizarlos dentro de nuestra agencia, como todo el tema de la Rectoría de Privacidad y Protección de Datos, de acceso a la información pública, de todo lo que era gobierno abierto, y podría seguir con varios, etcétera. Cada uno de esas iniciativas institucionalizadas dentro de GESIC, digamos, le daba más fuerza para darle seguimiento. Hoy, si se quiere, con el cambio de gobierno no se discute en sí la institucionalidad, se podrá discutir las políticas o el nivel de inversión, pero no la institucionalidad, ya está consolidada y no se discute. Lo segundo que hicimos fue, en nuestro caso, darle un carácter fuertemente técnico. Digamos, la estructuramos con menos lógica política. No digo que eso sea lo que se tiene que hacer en cada país, digo que fue la estrategia que nosotros tuvimos, integramos en cualquiera de los casos a los mejores técnicos, no se estructuró como un proyecto tan político, aunque claramente los éxitos del proyecto eran del gobierno, pero creo que es distinto entender que los éxitos de un proyecto como iniciativa son las del gobierno que lo financia y lo promueve, a entender que la institución, digamos, esté demasiado asociada en su conceptualización a la política. El carácter técnico fue en general una de las lógicas que tuvimos. Lo otro que hicimos fue generar en todo lo posible compromisos que fuesen más allá de los plazos de gobierno. O sea, dejar ataduras de distintos tipos que nos permitían, digamos, dar continuidad y evitar, si se quiere, incluso los tiempos de transición. Hay bajas hasta que se toman, digamos, la velocidad con la que se estaba trabajando antes. ¿Qué tipo de compromisos? Bueno, por ejemplo, proyectos con el BID, con el Banco Mundial, con instituciones, digamos, que estuviesen de alguna forma siendo garantía, porque hay un compromiso país que normalmente se da, incluso a nivel legal, de esos tipos de empréstitos, emprendimientos, digamos, que se integran.
Y el otro tema es, desde el arranque, del primer día, siempre integramos a todo el ecosistema. O sea, a la sociedad civil, a la academia, a la comunidad técnica, a las comunidades específicas, siempre los integramos. Primero la definición de la iniciativa y después, como dejamos estructurados en consejos asesores, grupos de trabajos o incluso integrantes dentro de los directorios que eran representantes de cada uno de esos sectores. Y si hay algo lo único que puedo decir que me acuerdo siempre que me faltó es todavía integrar más. O sea, siempre sentí que me faltó integrar más de todo lo que había integrado. Comentario al margen, siempre trato de decirlo, los consejos asesores asesoran y los grupos de trabajo trabajan. Los consejos asesores los hacemos en general por ley o por decretos ley. Los grupos de trabajo los definíamos como parte de los decretos o resoluciones de la agencia. Y tenían una temporalidad. Cuando terminaban el trabajo, digamos, el grupo de trabajo cesaba. Normalmente se le daban otros trabajos, pero cesaban para ese trabajo específico. Muy bien, ¿no? ¿Cuál fue la estrategia? Bueno, les decía hoy, ¿a qué apostábamos? A una nación digital. ¿Cómo se puede apostar a una nación digital? Bueno, con distintas velocidades, ¿no? O sea, si uno apuesta con una velocidad rápida, normalmente lo que estás apostando es, de alguna forma, a contactarte y ejecutar rápido a los referentes de los temas. Nos contactamos con los países que eran más referentes en cada caso, que teníamos cerca en ese sentido. Cuando hablamos de interoperabilidad, nos contactamos con Brasil porque tenía el IPING. Cuando hablamos de acceso a la información pública, con el IFAI en México. Cuando hablamos de privacidad y protección de datos con España, en ciberseguridad con Israel, y podría seguir un poco con distintos ejemplos. Cada iniciativa tenía un esquema de gobernanza e institucionalidad propia. La realidad fue que cuando asumí el cargo de director ejecutivo, no conocía ni entendía todas las dimensiones de lo que tenía que trabajar. Con lo que convoqué a distintos grupos de trabajo, eso fue por septiembre, les dije, les planteo esto, tienen 3 meses para hacer un plan de acción que lo puedan escribir en 3 hojas, en 3 carillas literalmente. Porque el 1 de enero tengo que ir a ver si hay que hacer una ley con quien hablo, digamos, si tengo que buscar presupuesto con quien lo hablo. Y normalmente cada uno de esos grupos de trabajo con las personas más reconocidas, las instituciones o personas más reconocidas en cada tema, fueron los que después se fueron convocados para integrar los consejos asesores o los grupos de trabajo que se fueron armando a cada tema. Entonces, si hablamos de infraestructura de datos espaciales, se convocaron a todas las instituciones que estaban trabajando en todo lo que es información geoespacial para generar estándares y plataformas comunes y bases de datos compartidas. Y si hablábamos de salud, se convocaba a todos los médicos, las instituciones, el ministerio respectivo, para definir cómo íbamos a hacer salud electrónica. Y se hacía un directorio con los rectores, si se quiere, más significativos en el tema, normalmente el Ministerio de Salud Pública, Economía, por razones obvias, nosotros desde lo técnico y Presidencia, y esa institucionalidad, digamos, iba creciendo digamos, iba desarrollando grupos de trabajo, iniciativas, y eso iba definiendo de alguna forma la lógica de cada una de las dimensiones que les hablé al principio. Había definiciones que había que hacer. Por ejemplo, si ven las 3 dimensiones de las cosas que hablé, la Comisión Nacional de Informática tenía la rectoría en lo que es uso de TI del Estado. La agenda Uruguay en red, de lo que es la agenda digital, tenía la articulación política sobre todos los proyectos de sociedad de la información. Hoy uno mapearía con lo que sería la agenda de transformación
digital del país. Y el CEPRE, Comité para la Reforma del Estado, digamos, era como el Digital Global Services de Inglaterra o el Digital Services de Canadá, o sea, un área de servicios transversal al Estado. Entonces, uno tenía que visualizar si iba a estar en las tres y cómo iba a estar en las tres. O sea, qué peso iba a dar a cada una de esas dimensiones y cómo iba a trabajar. Porque, por ejemplo, uno puede decir, bueno, yo a nivel de servicios hago una estructura de 500 personas y doy todos los servicios, o, digamos, defino estándares y obligo a que los servicios cumplan esos estándares. En una lógica general, lo que llegamos, le diría así, en lo que es rectoría, llegamos a la conclusión, déjenme ponerlo en estos términos, y perdón si la forma que lo hablo no es la estándar, entre ir con la fuerza de un palo o una zanahoria para tentar, decidimos la zanahoria, o sea, decidimos dar valor y convencer que ir con el palo y castigar. No significa que no crea que hoy hay que ir con el palo, pero creo que en su momento entendimos que teníamos que ganarnos un lugar para poder tener después la fuerza para ir con la fuerza para decir algo. A nivel de entrega de servicios, entendimos que teníamos que responsabilizarnos de todos los servicios transversales al Estado. Pero no teníamos que transformarnos el ejecutor de algo específico en un lugar, sino los estándares para hacerlo. Si le faltaban capacidades, bueno, podíamos incubarlo, pero siempre generando capacidades para que el mantenimiento de eso se diese por la propia institución. O sea, queríamos enseñar a pescar y no pescar por ellos. Y bueno, arrancamos. El cuento de todo lo que hemos hecho es un cuento de 15 años que no da para contarlo en la extensión de los 30 minutos, que supongo que en algún momento alguien me avisará cuando llegue. Manuel, es a ti. En esa duración, digamos, si uno lo visualiza en periodos de 5 años, aunque en todo momento hicimos todos, el foco en los primeros años fue en generar el marco habilitante y la institucionalización. El foco en el segundo fue la digitalización y la expansión de lo que se había hecho en el marco habilitante. Y en el último fue, en este que estamos ahora, o que se está cerrando ahora, fue el de transformación digital, el de capitalizar todo lo que estaba hecho y transformar. Si lo explicitase, digamos, en un ejemplo, les cuento el tema de expediente electrónico o la gestión documental electrónica. Al principio hay que darle todo el marco habilitante para el valor legal de ese documento electrónico, para que, digamos, la función administrativa que se hace con el documento electrónico tenga valor, para que la copia papel del documento electrónico tenga valor y la copia digital del documento papel tenga valor, y todas las lógicas infinitas que pueden pensar en una transición a un mundo despapelizado. Y el valor de la firma digital y la generación de toda la infraestructura de claves públicas que te permite, digamos, tener autoridades de certificación que te permitan firmar ese expediente electrónico o ese documento digital. Y normalmente lo que se hizo, digamos, la alternativa que se presentaba era, el término en inglés es digitization, o sea, se digitaliza sin cambiar los procesos, o se digitaliza cambiando los procesos. La lógica de digitización lo que te permite es, no haces la transformación digital total de lo que se podría hacer, pero muy rápidamente pones a la institución en lógica digital, en tener desde su área, digamos, de transformación digital, quick wins, o sea, proyectos exitosos rápidos, y no proyectos que de repente chocan con toda la burocracia, con la lógica difícil del cambio que la transformación digital pura está dando. Y una vez que se hizo ese paso,
generar la transformación digital, extendiendo la utilización del expediente y cambiando los procesos en función de las posibilidades, digamos, de paralelización o de la posibilidad de trabajo, digamos, distinto que la digitalización ofrece. Y bueno, correspondientes con esas etapas, tuvimos múltiples agendas digitales. Tuvimos una agenda digital, un par de agendas digitales en el primer periodo de 5 años, una segunda agenda digital en el segundo periodo de 5 años y una tercera agenda digital en el tercer periodo de gobierno. Y sé que ahora el equipo y las nuevas autoridades están trabajando en la nueva agenda digital, lo que habla de una continuidad de alguna forma de las políticas públicas a lo largo del tiempo, o sea, teniendo una estructura, digamos, que lo permite. Yo a veces trato de diferenciar y conceptualizo a la agenda digital como una agenda más macro y a los planes de acción como más específicos, como más asociados a efectivamente a la acción, a temas mucho más medibles, por ejemplo, plan de acción sobre gobierno abierto, plan de acción sobre ciberseguridad, plan de acción sobre gobierno digital. Entonces, en esa lógica, que puede tomarse o no, pero digamos, la agenda digital es la visión paraguas, es la más holística, la más multidimensional, y los planes de acción, digamos, son los más específicos. Que sean específicos no significa que sean chicos. Esto que ustedes ven es el plan de acción al 2020 del gobierno digital, que tiene 6 dimensiones: la de gobierno cercano, gobierno abierto, gobierno inteligente, gobierno eficiente, gobierno integrado y gobierno digital confiable, y tiene 19 áreas de acción, y en esas 19 áreas de acción hay decenas de proyectos estratégicos en cada uno de ellos. Obviamente no me da el tiempo para contarles todo eso y decirles cuál es la estrategia atrás de cada uno. Pero, digamos, eventualmente puedo contestar algunas de las preguntas que surjan más adelante. Esa lógica, lo que se tiene que entender es que también evolucionó con el tiempo. O sea, nosotros no llegamos a esta lógica de plan de acción en el 2015 sin haber pasado por otras lógicas previas que construyeron eso. En la lógica, si se quiere, por ejemplo, de la OCDE, esto es la presentación que tengo ahí es una presentación que es quinquenal, que corresponde con los años de gobierno de Uruguay. Esta es una presentación que a veces simplemente pongo esa presentación y estoy 3 horas hablando. O sea, se salvan de eso por las limitaciones del tiempo, pero si lo contextualizase, las 2 primeras, informatización del gobierno y gobierno eficiente, es en lo que la OCDE llama gobierno analógico. La de gobierno en línea y gobierno integrado es la que la OCDE llama más gobierno electrónico, y las últimas 2 son las que se conceptualizaron bajo la lógica de gobierno digital. O sea, la lógica histórica de informatización son la que había hasta el 2000, la lógica de gobierno electrónico, digamos, surge claramente con la época de sociedad de la información y de la cumbre del CMCI, y la última, digamos, es la última onda que estamos ahora en el gobierno digital, y que obviamente, digamos, va a venir alguna nueva porque los consultores tienen que vivir de alguna cosa, algún nombre nuevo para presentar, o sea que esperen las novedades en ese tema. Para hablar un poco ya no de la experiencia de Uruguay, sino de qué es lo que hemos tomado de las recomendaciones internacionales, les conté el tema de la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información. Creo que de ellos tomamos la visión holística del tema, o sea, el entender que hay que asumir las necesidades de conectividad, hay que asumir las necesidades de alfabetización digital, hay que asumir las necesidades de gobernanza, hay que tener en cuenta todo lo que es privacidad y protección de datos, ética, las necesidades de regular, digamos,
todo lo que está asociado a identidad digital. Identidad digital es algo así como la columna vertebral de todo lo que se construye en la plataforma de transformación digital, porque está dirigido a eso, en lo que es, piensen en gobierno digital, los beneficios o servicios están asociados a la persona, y la identidad digital es lo que lo vincula, o sea que es un elemento crítico. Entonces, la lógica, digamos, que permeó las agendas, que permeó de CMCI es, se necesita tener una visión holística y multidimensional, se necesita instrumentos para ordenar a los distintos actores, a esos verticales. Ok, mensaje recibido, Manuel. Se necesita ordenar a todos esos actores, se necesita incorporar esa visión que conforma un ecosistema, integrándolos en lugares donde esa visión sea escuchada e integrada. Y si se quiere, para seguir los temas de las recomendaciones, rescaté de la OCDE 3 temas que hacen a los modelos institucionales. El primero es, no nos podemos olvidar de los factores contextuales. Hoy hice un comentario, lo voy a volver a replicar, tuvimos una pequeña conversación previa. En algún momento hice una presentación sobre recetas para el éxito asociados a lo culinario, y recordé eso hace 2 o 3 años estando en Perú, y por razones infinitamente obvias, digamos, y comentaba que en muchos de los temas que estamos hablando, los modelos, digamos, que se proponen son como los menúes, como tener un menú internacional, una cocina internacional. No es que uno lo haga, no es que haya cocina china, francesa o peruana. Existe como un menú internacional, pero sí hay factores contextuales, o sea, es el chef el que sabe cuál es el gusto local, los sabores locales, los ingredientes locales, el que sabe definir un poco eso. No se puede, digamos, pensar en una estrategia disasociada de la cultura del país, de las estructuras políticas administrativas, de los factores socioeconómicos, tecnológicos e incluso de consideraciones geográficas que obligan a tomar determinadas medidas, ya sea en la estructuración como en los propios planes de acción. A nivel de modelos institucionales podemos hablar mucho en lo que es tipología de institución, ubicación, modelo de funcionamiento, nivel jerárquico, nivel de empoderamiento, los espacios colaborativos que se deben generar y cómo generarlos. Y a nivel de herramientas, bueno, en esa lógica que les comenté al principio de el palo o la zanahoria, ¿cuáles son los instrumentos que se necesitan en el caso del palo? Por ejemplo, auditorías o habilitación de procesos operativos, en el caso clarísimo de adquisiciones, o si hablamos de zanahorias, por ejemplo, ¿qué instrumentos de facilitación se generan? En el primer caso, ¿cuáles son las capacidades de enforcement de las políticas que se quieren dar? En el segundo, ¿cuáles son los instrumentos de facilitación que se pueden dar? Por ejemplo, fondos concursables para proyectos, disponibilidad de financiamiento adicional, disponibilidad de capacidades más allá del financiamiento que no están disponibles a nivel de las unidades específicas de los organismos que en general, digamos, no tienen capacidades propias. Dejo solo para finalizar los key points que me parece importante destacar. Siempre definir cuáles son los espacios de actuación en política, rectoría y entrega de servicios. Hay que conceptualizarlo desde el arranque. Este es un tema que en lo personal no dejo de repetirlo nunca. Tenemos que adelantarlos al futuro, porque si nos enteramos del futuro tarde, digamos, es tarde. O sea, la curva, digamos, de innovación pegó la curva hacia arriba y llegamos tarde. Alguna vez, como forma de explicitarlo, le preguntaba a un grupo de gente cuándo les gustaría haber entendido el tema de las criptomonedas. O sea, hace 10 años o ayer, digamos. El adelantarnos al tiempo es absolutamente crítico y tenemos que pensar cuando estructuramos nuestra
institución que tiene que haber un lugar de gente pensando qué es lo que viene, porque es lo que define las políticas que tenemos que hacer. Y por último, lo primero, nunca olvidarnos del factor humano. Es el primero, digamos, que es el que define de alguna forma la lógica de nuestro funcionamiento, ya sea en el equipo humano que vamos a hacer, en las condicionantes que se tienen alrededor o en la gente a las cuales le vamos a prestar un determinado valor. Digamos, en todos los casos, digamos, el factor humano es y va a ser siempre el primero. Espero que no se hayan aburrido con mi presentación y que no me haya extendido demasiado, y les agradezco muchísimo la posibilidad de hablarles a todos ustedes de nuestra experiencia. Creo que en principio es muy esclarecedora la experiencia uruguaya. Es uno de los ejemplos mundiales, ni siquiera es un ejemplo latinoamericano, y es uno de los ejemplos de los que podemos, o debimos también, y podemos aprender mucho, teniendo en consideración claramente las diferencias existentes entre Uruguay y Perú. El aprendizaje no quiere decir copiar exactamente lo mismo. El aprendizaje quiere decir tener las lecciones que otros tuvieron por delante nuestro y aprovecharlas de acuerdo a nuestra propia realidad. Y como vamos a nuestra propia realidad, yo quiero hablar básicamente de Perú, más que de Uruguay. Y para esto... perdón. ¿Se ve? ¿No se ve? No. No la vemos, Alfredo. Debes estar en otro window. Ahora sí. No, pero lo que pasa es que está en... Está en modo... No está en modo presentación. La última lámina, anda la primera. Perdón. Y bueno. Ok. Entonces, como les decía, vamos a ir a Perú. ¿Cómo estamos en desarrollo digital del país? Entonces, busqué este estudio de Digital Planet, es un instituto, de Fletcher Institute, que elabora este estudio. Este estudio está hasta el 2017, pero es totalmente válido. Y lo bueno de este estudio es que compara los países, en este caso países latinoamericanos, en dos dimensiones. Su estatus, el estado, en qué estado digital están, y el momentum, o sea, la velocidad, el impulso que tiene cada país. Sin entrar al detalle, podemos ver dónde está Perú. Perú está en lo que se llama steadily advancing, o sea, países que están avanzando, pero no al ritmo que deberían. Es interesante ver cómo, si nos comparamos con los países de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, Chile, México y Colombia, están por encima nuestro, algunos no tan por encima nuestro, pero tienen un momento diferente, quiere decir que tienen una velocidad de desarrollo diferente. Y eso es lo que también explica por qué Uruguay está en esta posición. Porque a partir de los años 2000 empezó un camino, digamos, un camino concreto y un camino constante, a una velocidad constante. ¿Qué pasa con nosotros que estamos en esta clasificación de Steadily Advancing? Que como dice el propio estudio, no alcanzamos nuestro potencial porque nos vemos obstaculizados por una infraestructura relativamente débil y una mala calidad institucional. Justamente son los dos principales problemas que retardan el desarrollo digital del Perú. Primero, no contamos con la infraestructura adecuada, pero tampoco contamos con la calidad institucional adecuada. Entonces, este bajo nivel no solo nos resta competitividad, pone en riesgo nuestro desarrollo. Y no solo hablamos de desarrollo, también hablamos del factor humano. Por ejemplo, pónganse a pensar, si nuestro desarrollo digital hubiera sido mayor, ¿cuántas muertes por el COVID hubiéramos podido evitar? ¿Cuántas personas se contagiaron porque nuestros sistemas de delivery era inadecuado? ¿Cuántas personas se contagiaron porque tuvieron que ir a cobrar presencialmente un bono? ¿Y cuántos de esos que se contagiaron finalmente fallecieron? O sea, es algo más que solamente ver competitividad. Y entonces, para ir rápido, y perdóneme, ¿qué necesitamos para enfrentar este reto? ¿Cómo salimos de este, digamos, lento trabajo? Pues para salir de este lento desarrollo,
necesitamos construir gobernanza e institucionalidad. Es cierto que tenemos un grave problema de infraestructura, pero si no resolvemos o mejoramos sensiblemente nuestros propios problemas de gobernanza e institucionalidad, no vamos a poder avanzar adecuadamente. No vamos a poder encontrarnos con los países de la Alianza del Pacífico. Nos vamos a retrasar aún más. ¿Y cómo podemos ver esta idea de institucionalidad? Veámoslo de esta forma. Imaginemos que queremos hacer que necesitamos un vehículo para atravesar el desierto, una carrera a través del desierto. Entonces nosotros tenemos que ver qué vehículo sería el más apropiado para enfrentar ese reto. Ahí tenemos varias opciones en la pantalla. Una moto de carreras obviamente no sería un vehículo adecuado. Probablemente alguno de los autos 4x4 podría ser adecuado. Además depende del tramo que vamos a cruzar, del tiempo en cual lo queremos cruzar, etcétera. Y también tenemos que ver qué recursos vamos a usar en estos vehículos, quién lo va a conducir, cómo la va a conducir, cuál es la logística de mantenimiento y todo lo relacionado a cómo llevar a cabo este reto de atravesar el desierto, ¿cierto? Entonces, pensando en eso, pensando cuál es nuestro reto y qué necesitamos para cumplir ese reto, nos hacemos la pregunta, ¿con qué institucionalidad contamos? ¿Tenemos una 4x4 o tenemos una mototaxi? ¿Esta institucionalidad que tenemos es la adecuada al reto que queremos enfrentar del desarrollo digital, siquiera de alcanzar a los países como Colombia, México o Chile? Y creemos que esta institucionalidad que tenemos es suficiente para hacer eso, con lo cual no nos estaremos engañando. Y lo peor de todo, o de repente pensamos que teniendo una mototaxi, lo que tenemos es una 4x4. La pregunta ahí es, ¿cuál es nuestro nivel de conciencia como país sobre qué tipo de institucionalidad tenemos para enfrentar este reto de la transformación digital que el COVID ha sido tan claro en ponerlo sobre la mesa? Entonces vamos a ver algunos ejemplos del Estado. Vamos a ver los arreglos institucionales. La institucionalidad es más que solamente los arreglos institucionales, que las organizaciones. Sin embargo, las organizaciones son las que impulsan en general la institucionalidad. Entonces veamos el arreglo institucional del Perú. En el Estado peruano tenemos una estructura dividida con mecanismos de coordinación débiles. Desde hace muchos años existe el Viceministerio de Comunicaciones, que está centrada en una ley de telecomunicaciones del año 93. Por otro lado tenemos la Presidencia del Consejo de Ministros, y debajo de la Secretaría General tenemos dos entidades. Es raro porque normalmente solo nos acordamos de una, que es la Secretaría de Gobierno Digital, y no nos acordamos que la política de modernización del Estado la lleva la Secretaría de Gestión Pública. Suena un poco raro decir que el gobierno digital, que en esencia es modernización o cambio del Estado, no esté, digamos, unido a la modernización del Estado en la Secretaría de Gestión Pública. Hay que indicar que la Secretaría de Digital, o la Secretaría de Gobierno Digital, se creó convirtiendo a la ONGI, que antes la antigua ONGI reportaba a la Presidencia del Consejo de Ministros, la convirtieron como Secretaría de Gobierno Digital, reportando a una Secretaría General. Yo no entiendo por qué siempre se menciona que se ha reforzado a la Secretaría de Gobierno Digital, cuando en teoría la ONGI reportaba al ministro. Es uno de los temas que no entiendo. El otro tema, o los otros mecanismos que existen, que recientemente creado, es el Sistema Nacional de Transformación Digital. Pero hay que indicar que antes ya existía el Sistema Nacional de Informática. Es más, existió por 20 años hasta que se cambió por el Sistema Nacional de Transformación Digital. Si el Sistema Nacional de Informática nunca funcionó, ¿por qué pensamos que el nuevo Sistema Nacional de Transformación Digital va a funcionar si en general no hay ningún cambio institucional o organizativo que le dé realmente un realce a la Secretaría de Gobierno Digital o cualquier otra entidad? Además, existe el Comité de Alto Nivel por un Perú Digital, Innovador y Competitivo, que, como dijo Eric, se ha reunido 4 veces. Es aún un mecanismo muy débil de coordinación. Y además tenemos la Política 35, que también dijo Eric, que prácticamente nadie le hace caso. Entonces, esta es la institucionalidad principal, porque además hay un montón de otras instituciones que tienen que ver con temas digitales en el Estado peruano, todas con una coordinación muy débil, sin objetivos comunes,
y con una participación privada mínima. La CODECI actual, no sé si seguirá existiendo, la verdad, por eso no lo puse en el gráfico, y no hay participación privada, o sea, público-privada, que yo sepa, de una forma más institucional. ¿Qué es lo que sucede con una organización como esta? Pues que es muy difícil ponerse de acuerdo. Y es muy difícil que el Viceministerio de Comunicaciones se ponga de acuerdo con la Secretaría de Gobierno Digital. Queda librado a las voluntades de las personas. Entonces, esta es la situación en el Estado. Y en el sector privado, pues la situación no es mucho mejor. Hay una serie de gremios que tienen que ver con lo digital o no tienen que ver con lo digital, que también están descoordinados, no tienen una posición común, no han logrado armar una posición común respecto a cómo debe ser una visión digital del país. En algunos casos, como la CONFIED, por ejemplo, que sacó unas recomendaciones con muy poco tema digital. Todavía algunas de estas instituciones no logran entender cuál es el problema o cuál es la solución que debemos llevar para la transformación digital. No logran entender la naturaleza del problema. Y eso es particularmente clave y es parte de lo que aún tenemos que desarrollar como institucionalidad. Y bueno, ¿cómo mejorar la institucionalidad actual? Lo primero, con la voluntad política adecuada, es crear una entidad de alto perfil que lo impulse, con independencia y empoderamiento, con presencia del gabinete, con respaldo político, con capacidad de impulsar la transformación del Estado, que tenga obviamente proyección regional, capaz de articular, con componentes transversales, que tenga participación de sectores académicos, estatal, privado y de sociedad civil, y que impulse además o apoye la creación de estructuras privadas como País Digital y otros. Esta entidad de alto perfil es la que en este momento no tenemos. Tenemos una serie de entidades que hacen su mayor esfuerzo, pero no tenemos esta entidad para impulsar el desarrollo digital. Es decir, no tenemos la 4x4 para pasar el desierto. No sé si es una mototaxi, pero lo que sí estoy seguro es que no es una 4x4. Y no la vamos a poder tener. Algunas opciones hubo la opción de convertir el Viceministerio de Comunicaciones en Viceministerio TIC, abordó. Esa fue una opción que se trabajó a inicios de este gobierno, pero la voluntad política se extinguió y entonces ya no se pudo llevar a cabo. Esta opción fue planteada por un estudio que el Consejo Nacional de la Competitividad del año 2014 encargó a los consultores Katz y Guamán. Y esto lo hicimos con Angélica Matsuda, y Angélica todavía está en la reunión. Hicimos en realidad dos estudios, un estudio para, digamos, fortalecer la institucionalidad y otro para ver el impacto económico de esa institucionalidad. Ambos estudios fueron hechos entre el 2014 y 2015. En este estudio recomendaba la creación de un Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones al estilo colombiano. Esa fue una recomendación de esa época. Otra opción, y esta es una opción que tuve la oportunidad de presentarle al señor César Villanueva junto con Eric, era, ¿por qué no convertir la Secretaría de Gobierno Digital en una agencia de desarrollo digital, potenciándola y dándole mayores funciones? No es algo tan difícil, por si acaso, porque para empezar podría haber empezado simple y llanamente con lo que tenía, pero le hubiera dado un carácter distinto, una dimensión distinta y una capacidad de hacer cosas diferentes, pero obviamente no se hizo en su momento. Y por último, lo que nosotros pensamos, o desde el TD estamos trabajando, es cómo hacer esto, y mi opinión es que es un proceso progresivo, así que vayamos primero a un modelo agencia y luego veamos si vamos a un modelo centralizado. La discusión se mantiene, pero creo que esto va a ser uno de los temas que se van a tener que decidir, porque obviamente no podemos seguir con nuestra, no sé si es mototaxi o es una combi, o si ya llegó a ser un automóvil, un sedán, pero no podemos seguir con esa institucionalidad. Tenemos que reforzarla, tenemos que tener algo mucho más, digamos, adecuado al reto de transformación digital del país. Y por último, solamente como una coda, no nos confundamos. El desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación es altamente importante, pero es diferente a la transformación digital. Entonces, cuando hablamos de un Ministerio de Ciencia y Tecnología y hablamos de un Ministerio TIC, son cosas diferentes. Que algunos países lo hayan juntado es diferente, es otra cosa. Pero son cosas diferentes y no nos debemos confundir. Bien, muchas gracias por su atención.